Mis amados hermanos, la labor de expansión del Evangelio por parte del apóstol Pablo y Bernabé exponen el grado de convicción que se debe tener para poder llevar a cabo esta labor. Pues desde el principio fue claro que no sería nada fácil. Sin duda, enfrentaron grandes dificultades al recorrer grandes distancias, enormes distancias. Enfrentaron grandes dificultades con los diferentes peligros que encontraban en los caminos, en las embarcaciones cuando atravesaban el mar. Pero los más grandes retos que enfrentaron se centraban en la oposición que continuamente encontraron. En Pafos, allí en Chipre, vimos cómo tuvieron el encuentro y el enfrentamiento con el mago y profeta falso Bar Jesús. En Antioquía de Pisidia vimos cómo fueron rechazados por la mayoría de judíos y por los principales de la ciudad. Y la semana anterior vimos que en Iconio no solamente era la hostilidad por parte de muchos judíos y también de algunos de los principales de la ciudad, sino que ya estaba siendo amenazada sus propias vidas. Y aunque sin lugar a dudas, mis amados hermanos, en esta hermosa labor de compartir el Evangelio, se puede tener el refrigerio, se puede tener el gozo de ver a muchos viniendo a la fe, no podemos desconocer el dolor que representaba ser vilipendiados, humillados, expulsados de una población y de ver amenazada la vida misma de ellos. Recordemos y posicionémonos en el contexto del estudio que venimos realizando en el libro de los Hechos, leyendo el capítulo 14 del versículo 4 al 7 para entrar en contexto en la enseñanza de esta noche. Hechos capítulo 14, versículo del 4 al 7. Y la gente de la ciudad estaba dividida en Iconio. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer énfasis en esto? ¿Por qué es tan importante hacer énfasis en este punto? Porque el hecho de que no existiese una influencia judía en medio de dicha población hace que nos preguntemos: ¿cómo pudo este hombre haber creído al mensaje del Evangelio? Si el mensaje del Evangelio se centra en señalar que Jesús es el cumplimiento de la promesa desarrolladas en las Escrituras del Antiguo Testamento. Las buenas noticias tienen que ir precedidas de unas malas noticias. El Evangelio no es una novedad teológica como expusimos hace 8 días. El Evangelio es la exposición que Dios ha cumplido las promesas desarrolladas en las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que, cuando exponemos que este hombre lisiado creyó al mensaje del Evangelio, surge la pregunta: ¿cómo pudo haber creído? Si esta era una población que no tenía una influencia de judíos, es decir, muy posiblemente no tenían un conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. La respuesta a esto es que la fe en el mensaje del Evangelio es un regalo divino. Es Dios quien abre el corazón de una persona para que pueda estar atenta al mensaje que se está exponiendo. Nosotros no conocemos el trasfondo de la vida de este lisiado. No conocemos si en algún momento estuvo expuesto de alguna manera
a la verdad de las Escrituras del Antiguo Testamento. Lo que sí podemos señalar es lo que las Escrituras exponen. Y lo que las Escrituras exponen es que él creyó en el mensaje que Pablo y Bernabé compartían. Lo mismo que aconteció con este hombre va a acontecer en otra población donde tampoco había sinagogas. Y también allí el Espíritu Santo, Lucas nos dice que abre el corazón de una mujer para que esté atenta a lo que Pablo exponía. Sin perder Hechos 14, acompáñame a Hechos 16, donde allí, en Filipos, también, sin una sinagoga, se expone la verdad de la palabra del Señor. Y dice en Hechos 16, versículo 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí en Listra, en medio de una población netamente desligada de las Escrituras, Dios hace una obra de gracia en el corazón de este lisiado para que esté atento al mensaje que Pablo y Bernabé estaban llevando y cree en el Evangelio. Porque el Evangelio, creer en él, es un regalo divino. Y en la providencia de Dios, en su control divino del plan de redención, este acontecimiento de que se nos narra en el versículo 8 al 10 de la sanidad de este hombre lisiado de los pies, este acontecimiento es paralelo a un milagro que ya hemos estudiado en el libro de los Hechos con anterioridad. Cuando leímos que el apóstol Pablo sanó a un lisiado que no había caminado desde su nacimiento, aquel que viene estudiando el libro de los Hechos tiene que decir: esta historia yo ya la conocía, hay un milagro muy similar a este. Acompáñame a Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 8. El primer milagro relatado en el libro de los Hechos que se hace por mano de los apóstoles. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. El primer milagro relatado en el libro de los Hechos, realizado por las manos de un apóstol en Jerusalén, en medio de los judíos, tiene una similitud no casual con este milagro relatado por Lucas, por mano del apóstol Pablo, en medio de una comunidad netamente pagana. Ambos hombres sanados eran cojos de nacimiento. Así lo señala, como leímos, Hechos 3:2. Y así lo señala Hechos capítulo 14, versículo 8. Ambos eran cojos de nacimiento. Ambos se levantaron de un salto y caminaron después de su sanidad. Así lo relata Hechos capítulo 3, versículo 8, que dice: y saltando se puso en pie y anduvo. Y así lo relata Hechos 14, versículo 10, cuando dice: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. En ambos casos el apóstol miró fijamente al cojo. En el versículo 4 de Hechos 3 dice: Pedro con Juan fijando en él los ojos. Y en Hechos 14, versículo 9 se nos relata: esto oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos. Esto no es casualidad. Lucas tiene una intención, la providencia divina tiene una intención con esto que está aconteciendo.
Estas similitudes no son casuales. El Espíritu Santo quiere enseñarnos que la elección de Dios es incondicional y tanto judíos como paganos se encuentran en la misma condición ante Dios, destituidos de su gloria. Y solo por la gracia divina es que alguien recibe vida y puede aferrarse a la provisión divina para la salvación, nuestro Señor Jesucristo. Thomas Derek expresa en torno a este pasaje lo siguiente: los lectores de los Hechos de los Apóstoles, desde Teófilo hasta el lector moderno, seguramente se encontrarán diciendo: he escuchado esta historia antes. ¿Qué está pasando? ¿Es trillado sugerir que Lucas simplemente estaba inventando esto, tomado prestada una historia que había contado antes? Teófilo difícilmente habría estado más impresionado por las habilidades de Lucas como escritor que los comentaristas liberales modernos, si ese fuera el caso. Lucas quería que viéramos que Pablo y Bernabé estaban, en efecto, parados en el templo del paganismo, tal como Pedro estaba parado en el templo judío en Jerusalén. El mismo poder de Dios que estuvo presente en la sanidad de Pedro estuvo presente aquí en Listra, entre el panteón griego. La misma gracia era evidente porque las mismas necesidades básicas estaban presentes. Esto nos recuerda lo que sucedió en Jerusalén, porque el mismo evangelio estaba obrando aquí en Listra, en la Listra pagana, como había estado obrando en Jerusalén. Así como Pedro fue movido a predicar a los judíos en Jerusalén, Pablo fue movido a predicar al ver el alcance de su superstición pagana, termina señalando Derek Thomas. Y Matthew Henry expresa: tanto eso como esto fueron diseñados para representar la impotencia de todos los hijos de los hombres en las cosas espirituales. Son cojos desde su nacimiento hasta que la gracia de Dios los fortalece, expresa Henry. Mis amados hermanos, que esta fue una obra de gracia divina en el corazón de este hombre lisiado para que creyera en el mensaje del evangelio que Pablo estaba predicando, queda evidenciado por la reacción tan diferente que tuvo el pueblo de Listra ante el milagro acontecido, donde se ve que el mensaje de Pablo y Bernabé no había hecho ninguna mella en las antiguas creencias de los pobladores de Listra. Leamos versículo 11 al 13 de Hechos capítulo 14. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Como vimos en la enseñanza anterior, los milagros, los hechos portentosos no eran un fin en sí mismos. Eran la validación del mensaje que el apóstol Pablo y Bernabé predicaban. Desligar el hecho maravilloso de la palabra que estaba siendo predicada era malentender el propósito de los milagros, de los hechos portentosos. Pero en medio de esta sociedad pagana de Listra, eso fue lo que aconteció. El mensaje predicado por Pablo y Bernabé fue desligado del evento milagroso. Y solo los ojos de estos paganos se quedaron en el evento en sí. Eso fue lo que los cautivó. No la palabra que Pablo y Bernabé estaban llevando, como había cautivado a ese hombre lisiado. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, eso fue lo que le llamó la atención. La palabra para nada. Sin dudas, lo que sucedió con este lisiado fue una obra de gracia. Y no me estoy refiriendo a la sanidad que tuvo, que es maravillosa. Este hombre no había caminado nunca. Ahora salta.
sino que la obra de gracia se enfoca en creer en el mensaje de que Pablo y Bernabé compartían. Ahora, para entender la reacción de estos pobladores de Listra de apresurarse a ofrecer sacrificios a estos supuestos dioses que habían descendido en medio de ellos, debemos conocer una historia que unos 50 años antes de que aconteciese esto, el poeta romano Ovidio había dejado registrado en un libro llamado Metamorfosis. Ovidio cuenta allí una leyenda local de este territorio, de Frigia, de Licaonia. Él señaló lo siguiente: Júpiter, el dios supremo, que era Zeus para los griegos, y su hijo Mercurio, Hermes para los griegos, habían visitado en una oportunidad la región montañosa de Frigia disfrazados de hombres mortales. Sin darse a conocer, buscaron hospitalidad, pero fueron rechazados 1000 veces. Sin embargo, al final les dieron alojamiento en una cabaña pequeña y techada de paja junto a los pantanos. Allí vivía un matrimonio de campesinos ancianos llamados Filemón y Baucis, quienes los recibieron a pesar de su pobreza. Más tarde los dioses los recompensaron, pero destruyeron con una inundación las casas donde no los habían recibido. Así que estos habitantes de Listras actuaron de esa manera tan apresurada porque no querían que les sucediera lo que el mito señalaba que había acontecido con aquellos que no habían recibido correctamente a estos visitantes divinos. Pablo y Bernabé no eran conscientes de lo que estas personas pensaban hacer, porque como bien dice Lucas en el versículo 11, los habitantes estaban hablando en lengua licaónica. Pablo y Bernabé entendieron lo que estaba aconteciendo solo cuando vieron llegar los toros adornados con guirnaldas para ofrecerles sacrificios. En ese momento es que Pablo y Bernabé, horrorizados en torno a lo que estaba por acontecer, señala o hablan lo siguiente, versículo 14 y la primera parte del versículo 15. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Rasgar las vestiduras es la expresión judía de la total desaprobación a lo que está ocurriendo. Es una protesta enérgica, es un rechazo absoluto. Era como una muestra de querer desgarrarse el alma de lo que estaba aconteciendo. Nosotros en varias partes de las Escrituras vemos esta acción de parte de los judíos. Por ejemplo, cuando el sumo sacerdote le pregunta a nuestro Señor Jesucristo si Él es el Cristo. Y el Señor Jesucristo expone las Escrituras de Daniel, expresa la profecía en torno al Hijo del Hombre que viene desde lo alto. A lo cual se nos señala que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, como se nos señala en Mateo 26 del 63 al 65. Así que rasgarse las vestiduras es una expresión judía de rechazo total a lo que está aconteciendo. Cuando Pablo y Bernabé se dan cuenta de que van a ofrecerles sacrificios a ellos como si ellos fueran dioses, se horrorizan y se rasgan las vestiduras y les dicen: ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres como ustedes, dice Reina Valera. Pablo y Bernabé querían por todos los medios, de una manera desesperada, no ser involucrados, no verse partícipes en una blasfemia ante Dios. Así que, además de este acto externo, claro, de rechazo, visible, de rasgarse los vestidos, expresaron una verdad que los desligaba claramente, los desligaba plenamente de cualquier aspecto de naturaleza divina. Leamos la segunda parte, o la parte intermedia del versículo 15. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros.
Tristemente, Reina Valera pierde la fuerza de lo que está expresando Pablo allí. Literalmente Pablo dice, nosotros somos sujetos a pasiones, lo cual era evidente por la reacción desesperada que Pablo y Bernabé han tenido. ¿Por qué haces esto? Nosotros también somos hombres sujetos a pasiones. Estas palabras del apóstol Pablo eran en sí mismas un señalamiento a la falsedad de los dioses del panteón grecorromano que estos hombres reverenciaban. Pues esos dioses del panteón grecorromano eran dioses humanados, llenos de pasiones, llenos de celos, llenos de contiendas, llenos de ira, llenos de envidias, llenos de deseos. La mitología griega así nos lo expone, nos lo enseña. Así que esa expresión claramente es una denuncia a la falsedad misma de los dioses que ellos decían adorar. Por el contrario, el único Dios verdadero no está sujeto a pasiones. Es impasible. Es decir, no es afectado por las acciones de las criaturas, no es voluble, no cambia por las circunstancias. Él crea las circunstancias según su consejo eterno. Pablo y Bernabé estaban horrorizados por lo que trataban de hacer estos habitantes de Listra. Solo Dios merece ser adorado. Toda criatura es indigna de ello, ni los ángeles merecen dicha adoración, como nos expone el libro de Apocalipsis en torno a lo que Juan intentaba hacer y el ángel se lo impedía. Mis amados hermanos, es muy peligroso que alguien se acostumbre a ser adulado por los demás. La honra y el honor solo la merecen Dios. Pero aquí tenemos que resaltar algo. Pablo y Bernabé no se aprovechan de la situación. Ellos no piensan, utilicemos la ignorancia de estas personas para después llegarles de forma más fácil a ellos con el evangelio. No. Dios ha establecido cómo alguien llega a la fe, y esto es por medio de la predicación del evangelio. Es el Dios Espíritu Santo, es Dios Espíritu Santo quien toma el mensaje y lo sella en el corazón de aquel que recibe la gracia divina, como había sucedido con el lisiado. Matthew Henry dice, no lo consintieron ni dijeron, si la gente se deja engañar, que se engañen. Mucho menos se sugirieron a sí mismos y unos a otros que podrían contribuir tanto a la seguridad de sus personas como al éxito de su ministerio si permitían que el pueblo siguiera en este error y así pudieran hacer una buena obra en torno a dicho error. Henry dice, no, la verdad de Dios no necesita el servicio de la mentira del hombre. Cristo les había dado suficiente honor al hacerlos predicadores de las buenas nuevas. No necesitaban asumir ni el honor de príncipes ni el honor de dioses. Aparecerían con títulos mucho más significativos cuando se les llamaba embajadores de Cristo y administradores de los misterios de Dios que cuando se les llamaba Júpiter y Mercurio, termina señalando Henry. Así que en medio de esta compleja situación, Pablo, lleno de la sabiduría dada por el Espíritu Santo, se acerca a ellos. Ya no a través de la revelación especial de las Escrituras del Antiguo Testamento, de las promesas desplegadas en ellas que apuntaba a la persona del Señor Jesucristo, sino que primero quiere llevarlos al entendimiento de que solo hay un Dios, el creador de todo lo que existe, a quien todo hombre tiene que dar cuentas. Porque ante estos desconocedores de la promesa y cautivos por la idolatría, lo primero que debía realizarse era derrumbar ese muro de ignorancia que los tenía atrapados. Y Pablo hace esto, guiado por la sabiduría del Espíritu Santo, por medio de la revelación que todos los hombres poseen, la revelación general. Versículo 15 y versículo 10 al 17
de Hechos capítulo 14. Diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas será dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Estos hombres de Listra, como todos los hombres desligados de las Escrituras, fueron guiados por sus corazones pecadores a adorar a la criatura antes que al Creador. Pero como el mismo apóstol Pablo enseña en la carta a los romanos, Dios no se ha dejado sin testimonio. Dios no ha dejado sin testimonio a ningún hombre de toda raza, nación, posean o no las Escrituras. Acompáñame a Romanos capítulo 1 y leamos del versículo 18 en adelante. La intención de Pablo al inicio de la epístola a los romanos es mostrar la destitución en la que se encuentran todos los hombres, tanto gentiles como judíos. E inicia con los gentiles, mostrándole que aunque ellos no tenían las Escrituras sagradas, eran culpables ante Dios porque habían rechazado la revelación que Dios había dado de sí mismo a través de la creación, lo que conocemos como la revelación general. Versículo 18 al 20 de Romanos 1: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La revelación general que expone la existencia, el poder, la sabiduría, la bondad de Dios, debía guiar a todos los hombres a temerle y reverenciarle. Pero el corazón pecador lo que hace es guiarlos a adorar a la criatura, como allí en Listra, tratando de adorar a dos simples hombres. En el versículo 21 al 23 de Romanos 1, Pablo sigue diciendo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El apóstol Pablo, ante esta acción de estos hombres de Listra, mostrando el rechazo, el no entendimiento de lo que Pablo estaba enseñando, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, los confronta con la revelación que no pueden negar que Dios ha dado a todos los hombres. La revelación general, la creación del mundo. Esa es la manera en que Pablo se acerca a estos hombres de Listra, ignorantes de las Escrituras, para señalarles lo vacío, lo sin sentido, lo irracional que era la adoración que profesaban y la necesidad de arrepentirse, de volverse al único Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra. El versículo 15 de Hechos 14, leámoslo una vez más. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El apóstol Pablo confronta a estos hombres con la revelación que no podían negar. La pregunta que debemos hacernos en este momento es: ¿qué nos puede enseñar esta acción de Pablo a nosotros? Mis amados hermanos, vivimos en una cultura igualmente pagana
irracional e idólatra que la que existía en Listra en ese momento. Vivimos en una cultura que rechaza lo evidente, la existencia de un ser todopoderoso que ha creado todo lo que existe. Una cultura tan ciega que le da peso a las teorías más locas que puedan surgir, como que todo lo que existe se debe a un proceso de millones de años de transformación. No es sino mirarnos a nosotros mismos, seres tan complejos como lo somos. Pensar que es el resultado de eventos químicos fortuitos de millones de años es la mayor de las estupideces. Somos seres profundamente complejos porque hemos sido creados por un ser infinito en poder y sabiduría y fuimos creados a su imagen y semejanza. Al igual que Pablo, dan ganas de rasgarse las ropas, el alma, la piel al escuchar tanta necedad por parte de la mal llamada ciencia, que es solo especulación disfrazada de erudición. Por eso, al igual que Pablo y Bernabé, debemos seguir llevando el mensaje de las Escrituras, el único mensaje verdadero, el único mensaje racional en torno a la vida y a la existencia. No podemos permitir que la ignorancia del paganismo trate de acallar la verdad que lleva a la vida. Pablo va a llevarlos a que sean conscientes del estado pecaminoso en el que se encontraban. Esa era su intención. Porque aunque en el pasado no hubiesen poseído las Escrituras, no por ello Dios no había dado testimonio de su amor, su sustento, su protección. Versículos 16 y 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Mis hermanos, acostumbrarse a la bondad diaria de Dios en el sustento, en el alimento, en el aire, en el agua, en la naturaleza, es ser idólatra, creyendo que esto debe hacer así porque sí. La bondad de Dios es expresada día a día y nosotros debemos ser conscientes de ellos. Así lo está expresando Pablo a estos paganos. Cada mañana es un regalo divino para vivirlo, en agradecimiento al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En la visión que tiene el apóstol Juan, que se nos señala en el libro de Apocalipsis, Dios es adorado por ser el creador de todo lo que existe. En Apocalipsis capítulo 4, voy a leer del versículo 9 al 11, leemos lo siguiente en torno a esta visión. Dice Juan: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La revelación general debía impulsar al hombre, al ver la bondad divina día a día, a adorarlo, a reverenciarlo. Eso es lo que el apóstol Pablo está confrontando a estos hombres paganos desconocedores de las Escrituras del Antiguo Testamento. David Peterson señala lo siguiente: lo que tenemos aquí no es evangelismo en el sentido normal del Nuevo Testamento de proclamar a Cristo y su obra salvadora. Sin embargo, es una base bíblica para el evangelismo en una cultura donde se debe desafiar las presuposiciones fundamentales acerca de Dios y la naturaleza y el significado de la existencia humana. Los evangelistas y predicadores en muchos contextos de hoy tienen mucho que aprender de este enfoque, usando la evidencia de la gracia común de Dios en la fecundidad sustentadora de la naturaleza y los placeres de la vida cotidiana como base para la comunicación. Para las personas que están muy alejadas de la Biblia y su forma de ver las cosas,
este puede ser el único punto de partida para una llamada a reconocer al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, dice Peterson. La revelación general, la revelación por medio de la creación que Dios da de sí mismo, de su existencia, de su poder, de su sabiduría, de su bondad, de su amor, tiene como propósito no llevar al hombre a la salvación, pues la salvación únicamente es a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero la revelación general tiene la intención de dejar al hombre sin excusa ante Dios. No hay nadie que pueda decirle a Dios: es que no sabía que existieras, que eras poderoso, sabio, bondadoso, que debía reverenciarte. Para los que dicen: yo no creo en Dios, hay que responderles: Dios no cree en los ateos. No existen. Lo que abundan son los antiteístas, quienes aborrecen la verdad que conocen al interior de su corazón, la existencia de Dios. El apóstol Pablo, de esta manera sabia, estaba conduciendo a estos paganos a verse en un estado de pecado ante Dios, en un estado faltante ante el único Dios verdadero, a la necesidad de un Salvador. Pero el grado de ceguera en que estos hombres se encontraban, estos hombres de Listra se encontraban, quedan reflejados en las palabras del versículo 18 de Hechos 14. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Por lo menos Pablo y Bernabé lograron detener verse involucrados en un acto de blasfemia ante Dios. Pero no pudieron seguir guiando a estos paganos, porque los ministros, los servidores de Satanás llegaron presurosos a detener este proceso que Pablo estaba llevando a cabo, lo cual abordaremos en la próxima semana. Pero leamos el versículo 19. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora, ¿por qué podemos afirmar que Pablo estaba guiando a estos paganos de Listra a la necesidad de un Salvador? ¿Cómo podemos afirmar que Pablo estaba guiando a estos paganos a Cristo? Porque siempre debemos guiar a Cristo. Porque en este mismo libro de los Hechos nos encontramos a Pablo con una multitud de personas que también desconocían las escrituras del Antiguo Testamento, idólatras también a más no poder. Pero en ese momento el desarrollo de su enseñanza pudo ir más allá. Acompáñame a Hechos capítulo 17 y leamos el versículo 16. Pablo está en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El mensaje que el apóstol Pablo va a llevar a estos hombres, que a diferencia de los de Listra, eran los eruditos en el pensamiento, los filósofos de Atenas, es el mismo mensaje que le ha dado a los de Listra. Mira cómo involucra a Pablo a estos que desconocían también las escrituras del Antiguo Testamento, es decir, desconocían la promesa de aquel que habría de venir. Mira cómo el apóstol Pablo vincula el mismo aspecto que vinculó con los habitantes de Listra. Versículo 24 de Hechos 17. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo del Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17, 24. Y prosigue de una manera que estudiaremos en el futuro, si es la voluntad del Señor, guiándolos a verse necesitados de un Salvador, igual que lo estaba haciendo en Listra, versículo 30 al 31 de Hechos 17. Pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál? La adoración de la criatura. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. De la revelación general, mostrando el estado pecaminoso en el que ellos se encontraban, los iba guiando hacia la persona del Señor Jesucristo. Y lo mismo estaba haciendo en Listra, pero fue truncado por la venida de los servidores de Satanás. Mira la similitud que hay entre Hechos 14 y Hechos 17 en torno a esto que está haciendo Pablo con estas dos multitudes de paganos, que lo que diferenciaban era que unos se consideraban más eruditos que otros, pero que eran tan ignorantes de la verdad y tan ciegos que necesitaban el mismo evangelio. En el versículo 16 de Hechos 14, nosotros leemos que Pablo les dice a estos paganos de Listra: en las edades pasadas, Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y en el versículo 30 de Hechos 17, a estos eruditos atenienses les dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Es la misma expresión de enseñanza. El mensaje de Pablo siempre guiaba a Cristo, porque Jesucristo es el único camino que lleva al Padre. En Listra fue truncado por la llegada de los enemigos. Amados hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros debemos derrumbar los muros de la ignorancia del corazón pagano que hay en el hombre natural, idólatra por naturaleza, y guiarlos a la necesidad de un Salvador, a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Es tan maravilloso ver cómo esto era lo que hacía Pablo en medio de los paganos, que cuando uno lee lo que Pablo les va a decir tiempo después a los creyentes gentiles que vivían en Tesalónica, uno en esa expresión de Pablo puede ver el proceso que llevó Dios por medio de la enseñanza de Pablo, desde la idolatría hasta Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Primera de Tesalonicenses, versículo 1, del 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Y dice Pablo: y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, a cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amados hermanos, vivimos en un mundo pagano, tan irracional como eran los paganos del siglo I, tal vez más. Podemos tener mucha tecnología, pero la ignorancia de este mundo actual creo que supera la del siglo I. Pero en ese mundo el mensaje del Evangelio se predicó, y en este tenemos que hacer exactamente lo mismo. Al igual que los dos incapacitados, tanto en Jerusalén como en Listra, Dios derrama su gracia al que quiere, y la luz de la verdad derrota las tinieblas irracionales en las que el hombre natural camina. Mis amados hermanos, qué maravilloso regalo es que la luz, que es Cristo, haya brillado en nuestros corazones y nos haya librado del estado irreflexivo, absurdo en que el hombre natural se encuentra. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a tener la sabiduría de Pablo al compartir el Evangelio, sea el público que sea. Pero mis hermanos, para ello necesitamos capacitarnos. Necesitamos capacitarnos para poder guiar al ciego, al que está en tinieblas, hacia la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.